Bienvenidos a todos a otro episodio más de Parálisis Cerebral Expuestas. Espero que no me hayan, ¿cómo se dice? Que no me... ya se me fue la onda, ya estoy tan contenta que ya se me fue la onda. Espero no me hayan extrañado tanto porque me ausenté unas 3 semanas, pero la verdad es que quería descansar un poquito, pero estoy de vuelta con una gran invitada, me voy a Colombia. Pero antes de empezar, les quería decir a todos los que escuchan este episodio que, como muchos de ustedes ya saben, y los que no saben, pues ya les estoy avisando, este año voy a ir a la Academia Americana para la Parálisis Cerebral y voy a estar transmitiendo el podcast en vivo desde allá. Por primera vez van a darnos la oportunidad a mí y a otros podcasters de transmitir desde la conferencia. Yo seré el único en español, por supuesto. Y bueno, quiero que me manden todos los doctores, fisioterapeutas, todos los que me estén escuchando, profesionales de la salud, que por favor me manden sus preguntas para todas las sesiones que ya puse en mi Instagram, en mis redes sociales. Mándenme sus preguntas para yo mandarles esas preguntas o hacerles esas preguntas a los doctores allá que estén en la Academia Americana. Así que bueno, estaré representando un pedacito de América Latina allá con Parálisis Cerebral Respuestas. Como no, se va a escuchar el español a mucho orgullo. Y bueno, regresamos a mi invitada que está en Colombia. ¿Será que estás en Medellín, querida? ¿Estás en Medellín? Bueno, no exactamente, pero sí en una ciudad muy cerca a Medellín. Pero digamos que por términos de practicidad, Ajá. sí, soy de Medellín. Ah, perfecto. Bueno, la voy a introducir. Yo ya le estoy preguntando dónde está y todavía no la introduzco. Mi querida Ángela Marcela Ordóñez, quien es fonoaudióloga infantil, especialista en comunicación aumentativa y alternativa. Este es un tema que me encanta que lo vamos a hablar el día de hoy porque es algo de lo que he querido hablar y le he rogado a los dioses y los dioses por fin me escucharon y me mandaron a Ángela. Así que, Ángela, te paso el micrófono para que tú te introduzcas de nuevo o quieras agregar lo que me haya faltado. Bueno, Azucena, no, antes que nada, darte las gracias por esta invitación. Yo muy contenta, a mí me encantan estos espacios, espacios para conversar y más para conversar sobre lo que hacemos, pues como en nuestra profesión. Digamos que sí, soy mujer colombiana, me dedico a la fonoaudiología desde hace un rato, desde el año 2008, me especialicé en tecnología asistiva con énfasis en comunicación aumentativa alternativa y aprendizaje en el año 2015-2016 y actualmente ejerzo y trabajo con personas con necesidades complejas de comunicación o personas que no utilizan el habla como principal recurso para expresarse. Entonces, bueno, creo que de ahí ya se desliga esta conversación, pues como que se desenvuelve esta conversación. Claro que sí, sí, no, no, gracias a ti por haber por haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nada, em, dime, Ángela, ¿qué es exactamente la comunicación aumentativa y alternativa y por qué es tan importante en personas, por ejemplo, o niños con parálisis cerebral? Aunque claro, tú ves a personas con todo tipo de diagnósticos, claro, lo decíamos fuera del aire, que tú tienes pacientes con niños y adolescentes con parálisis cerebral, pero adultos también tienes con otros diagnósticos. Pero, ¿por qué es importante la comunicación aumentativa y alternativa? Bueno, voy a empezar conceptualizando un poco porque puede parecer como un término que obvie porque lo trabajo todos los días, pero sé que muchas personas no lo conocen ni siquiera como término. Digamos que la sigla en inglés, en español es CAA, Ujú, en inglés es AAC, ujú, entonces digamos que para español es comunicación aumentativa alternativa. ujú, Es todo eso que, bueno, recurso, metodología, tecnología, estrategia, técnica, que permite cuando el habla no logra satisfacer las necesidades comunicativas de la persona, entonces aumentar esas posibilidades en el caso de una persona que habla, pero de pronto no sé, no logra entendérsele completamente todo o por todos sus socios de comunicación, ujú, es aumentativo, ¿sí?
Ujú, O alternativa, en el caso de que el habla realmente no esté, pues no sea como ese recurso principal para, entonces ujú, necesito algo distinto al habla para poderme comunicar. En el ok, caso de las personas con parálisis cerebral, pues muchas de las personas con parálisis cerebral tienen, digamos que yo siempre cuando trabajo como espacios de aprendizaje hablo mucho de que el lenguaje es un sistema, ¿sí? El lenguaje es un ujú, sistema, desde la teoría es un sistema, y si tú te vas como a la definición de Wikipedia de lo que es un sistema tiene entradas, procesos y salidas. ujú, Las personas con necesidades en la comunicación y o en el lenguaje pueden tener dificultades o necesidades de apoyo para la entrada, para el procesamiento o la salida o varios de ellos. ujú, Muchas personas con parálisis cerebral tienen bastante necesidad en la salida de ese lenguaje, porque hay un desorden motor, bueno, X o Y. Pueden haber sí o no, digamos, condiciones como un TDI, un trastorno del desarrollo intelectual, una discapacidad intelectual, sí o no, no todas las personas con parálisis cerebral lo tienen. ujú, Y ahí también habría necesidades en el procesamiento, ¿sí? sí, O si hay de pronto un diagnóstico que implique algo sensorial, como por ejemplo persona parálisis cerebral ciega, persona parálisis cerebral sorda, también habría necesidad de apoyo en la entrada. Pero me voy ok, a concentrar como en una persona parálisis cerebral que tenga dificultades en las salidas. ah, ¿Mm? Entonces, yo logro comprender todo lo que escucho, lo que veo, lo que pasa a mi alrededor, lo proceso, pero mi cuerpo no lo expresa con la velocidad, por así decirlo, o con la eficiencia que se requeriría en una conversación o en una interacción de comunicación. Ahí es mm, donde, no sé, un tablero de comunicación, una seña, una escritura, un ujú, sonido, porque todo eso se vale, ¿cierto? Una mirada, un ujú, gesto, va a facilitar esa interacción, ¿sí? ok, Eso, digamos que ahí es donde la comunicación aumentativa alternativa es tan importante en las personas con parálisis cerebral. Algunas personas con parálisis cerebral hablan, ujú, ¿sí? sí, No tienen ningún problema en el tema de la salida. Algunas hablan, pero hablan de una manera tal vez ininteligible, no se ujú, comprende tan fácil por todas las personas con las que interactúan. Entonces ahí es necesario apoyarse de algo. ya, Y pues existen personas parálisis cerebral que no hablan, o sea, son no ya. hablantes. Con mayor razón, esas personas necesitan comunicación alterna. Ok, y me imagino que, por ejemplo, la gente, yo, por ejemplo, que tengo diplejía espástica, los espasmos pueden suceder en cualquier parte del cuerpo. Me imagino que en la garganta, pues también suceden espasmos y a lo mejor eso también, aquellos que sufran espasmos en la garganta, pues igual son quienes necesitan apoyo de estos sistemas, ¿no? Ya, dependiendo del caso, obviamente. ¿En qué momento? Estaba leyendo yo, Ángela, que los niños, por lo general, adquieren la posibilidad o la habilidad más bien de comunicarse entre los 9 y 12 meses, un sí y un no, ¿no? Una comunicación muy básica, hablando de un niño neurotípico. Pero, ¿en qué momento, por ejemplo, recomiendas tú o se empieza a recomendar que un niño empiece a usar la comunicación aumentativa o alternativa, un sistema, ¿no? ¿En qué momento dices, uy, a los papás, me imagino que es un equipo multidisciplinario, obviamente, y se juntan todos para evaluar el caso, em, pero te digo, ¿en qué momento se dice, yo creo que este niño va a necesitar ayuda de comunicación alternativa aumentativa? Bueno, yo voy a responderte esa pregunta leyéndote una frase que no es mía Ujú, y luego te voy a dar también la apreciación desde la evidencia, ok, ¿sí? perfecto, Porque sí. también creo que aquí en la conversación se van a suscitar muchos mitos y miedos que tenemos respecto al uso de la comunicación aumentativa alternativa. Pero voy a Mm, comenzar leyendo una frase que dice, hemos descubierto que la comunicación tiene un solo prerequisito. No tiene nada que ver con la edad mental, la edad cronológica, las habilidades previas,
las fórmulas matemáticas o cualquiera de los otros modelos que se han desarrollado para decidir quién es candidato de CA y quién no. Ujú. La respiración es el único requisito previo relevante para la comunicación. La respiración es igual a la vida y la vida es igual a la comunicación. Es así de simple. La frase es de la doctora Pat Mirenda, es una frase creo que del año 1993, o sea, no es de ayer tampoco, es de hace ratito, pero ¿a qué voy con esto? Bueno, lo primero es que para que tú puedas ser un candidato a la comunicación aumentativa alternativa, pues solo necesitas estar respirando, ¿sí? Porque digamos que hay un mito que hemos intentado como derribar mucho y es que, lo voy a decir así abiertamente como Sí, a veces desde el llamado ojo clínico, llega el sí, paciente con impedimentos desde la parte motora, sí, específicamente necesidades de apoyo por tener un diagnóstico de parálisis cerebral. sí, Solo con verlo, asumes que está, voy a decirlo entrecomillado, sí. muy impedido, entonces no puedo usar comunicación aumentativa alternativa, pues es que está muy impedido, ¿cómo vamos a ponerle comunicación aumentativa alternativa? Ahí es donde tiene que entrar un equipo de trabajo a hacer ese proceso de valoración porque siempre hay posibilidad de adaptaciones. Ujú. Entonces, el hecho de que yo tenga diagnóstico de parálisis cerebral, que es lo que hoy nos convoca, por eso me voy a dedicar mucho como a hablar del diagnóstico, desde ahí, desde el momento en que yo sepa que chiquitín viene con parálisis cerebral, hay que empezar abordaje de comunicación aumentativa alternativa. Hay otra de las consignas importantes y es que nunca es demasiado pronto, tampoco nunca es demasiado tarde, pero también sabemos que la intervención temprana sí hay una bandera muy importante y es que pues, entre más rápido mejor, ¿cierto? Claro, claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy, voy a hablarte directamente de una terapia del lenguaje. Yo tengo en Ujú, mi terapia del lenguaje un pequeñito de añito y medio con ujú, parálisis cerebral. Yo debo propiciarle en la sesión terapéutica todos los apoyos, desde ujú, todas las modalidades, palabra hablada, gesto, canciones, miradas, sensaciones, sonidos, movimientos, imágenes, fotografías. Luego, dispositivos con salida de voz, letras, etcétera. Señas también, si al pequeño o a la pequeña su parte motora también le permite generar algunas señas, porque también ujú, hay que usar todas esas entradas. ujú. Y ese cerebro va a tener tantas entradas y tantas posibilidades de procesar que el cuerpo va a decidir, de acuerdo a sus habilidades, cuáles van a ser las salidas más eficientes para él, con, Wow. digamos, un desgaste menos porque obviamente el habla es un proceso motor, pues Ujú. implica unos procesos motores muy complejos, ¿cierto? Sí, Y muchos de ellos son desde lo neurológico, ¿sí? Para poderme organizar y producir una palabra, un sonido. sí. Y eso pasa mucho con personas con parálisis cerebral, pues no logra hacerse ese proceso de planificación y ejecución motor. Por lo tanto, si yo tengo diagnóstico de parálisis cerebral, entre más rápido me empiecen el abordaje va a ser mucho mejor. Porque pasa Ah, mucho que se usa como una mirada más remedial, no sé si así se diga. Es ujú, como que, bueno, aquí en mi país se dice mucho esta expresión, como que se queman todos los cartuchos o se ajá. usa todo lo que se puede usar y llega a los 7 años el niño parálisis cerebral y dice, ay, ya le hice muchas cosas, no habló, póngale un tablero, póngale un sistema. Entonces es una mirada muy como, no es al final, porque obviamente a los 7 años no es que estemos al final, pero si yo pude haber expuesto desde el año. ¿Sí? Entonces, como que ya no lo logró, ponle un sistema de comunicación. No es Ok, mejor que yo lo exponga desde antes, junto con todos los otros abordajes de habla, de lectura, de todo lo que un fonoaudiólogo en este caso, que es mi profesión, hace. Y más fácil, si la persona comienza a usar el recurso habla, pues yo empiezo a hacer un desvanecimiento de apoyos si es necesario y si la persona realmente lo quiere, ¿cierto? Porque ya, es la persona la que decide cuáles son sus formas de comunicación. Uno ya, simplemente es como un puente para eso. ya. Entonces, entre más rápido mejor. Si hay diagnóstico, la idea es hacer valoración de comunicación aumentativa alternativa de pronto. Ok, mira, este podcast tengo a muchos papás que tienen obviamente niños con parálisis cerebral y varios de ellos, la verdad que tengo el placer y la fortuna de comunicarme con muchos papás. Varios de ellos tienen chiquitos que no se comunican, que tienen 3 añitos, 4 añitos No hablan. y no hablan. Em, ¿Qué les recomiendas a ellos hacer?
si por ahí ir con un especialista contigo no ha sido hasta ahorita una recomendación del neurólogo o del equipo, ¿qué les recomiendas a ellos hacer si tienen un chiquito que no habla? Bueno, lo primero es que como familia se posicionen en el punto donde mm, miren la comunicación como un derecho humano, ¿sí? Entonces, como, bueno, mi hijo tiene derecho a comunicarse y lo que se le está entregando no satisface aún sus necesidades de comunicación. Ujú, Necesitamos algo más, ¿sí? ujú, Yo creo que mencionarle al equipo de trabajo puntualmente lo que sienten que se requiere es muy importante, ¿sí? Porque ya es un equipo con el que llevan un proceso. Pero que también como familias, dependiendo del país donde estén ubicados, me imagino que no sé si es solo Latinoamérica o bueno, otros países, pero dependiendo del país donde estén ubicados, pues cualquier cosa yo podría acompañarles como con la guía de a qué profesionales pueden encontrar en los países a través de pronto mm, de Isaac Español. Digamos que somos un grupo de miembros que pues estamos en diferentes países del mundo, pero en este caso pues de Latinoamérica y España para Isaac Español podríamos acompañarles diciéndoles qué profesionales pueden encontrar en sus países. Porque si perfecto. realmente los equipos con quienes llevan un proceso, aún diciéndoles, mira, mi hijo tiene el derecho y siento que la comunicación aumentativa alternativa es una opción para él. Si no empiezan a pasar cosas, creo que tienen toda la potestad de buscar por otras partes, ¿sí? Yo creo que cada Mm, familia también lo puede decidir. Hay equipos de profesionales que no lo ofrecen en su gran mayoría porque lo desconocen, ¿sí? mm, ok, Pero yo creo que también estamos en un momento donde ya desconocerlo es hacer caso omiso de toda la información que tenemos en el medio. claro. O sea, ya estamos en un momento donde si veníamos de una era digital donde todo lo teníamos a la mano ahora con la IA, tan- tenemos muchas más opciones, ¿sí? Digamos que en Claro, algunas cosas esto como que nos baja nuestras habilidades, no sé cómo decirlo, sí, pero en sí. otras bien utilizadas antes Los podemos usarla aumentan. a la mano. Y para las personas con discapacidades en el habla y en el lenguaje, tenemos que buscar la herramienta, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es, sí, un paso a paso sería eso, o sea, que lean mucho, búsquense, se empapen de fuentes confiables, digamos que vuelvo y lo digo, Isaac, ISAAC, a Ujú, nivel mundial es pues como la institución que maneja todo este ujú, tema de sistemas aumentativos alternativos de comunicación, pero hay como tal un grupo de Isaac español, pueden escribir a la perfecto. página o a mí me pueden preguntar para guiarse en cada país, porque creo que sí es bueno que busquen, se empapen y que si no son los profesionales los que movilizan el apoyo, que sean las familias. Y lo Claro. digo porque yo como fono cuando me decidí especializar en esto, fue algo muy desde el, no sé decirlo, como muy intuitivo, como dicen por ahí, como de pulsión, como que me Ujú, gustaba, yo no, a mí eso me gusta, yo no entendía qué iba a pasar conmigo, con lo que, sí, pero ¿qué pasó? Cuando llega la pandemia, empieza la gente a darse cuenta que en otras partes del mundo esto se estaba implementando y servía. sí. Entonces, ¿qué pasó? Las mismas familias que empezaron a crear contenido mostrando lo que hacían con sus hijos a nivel de comunicación con estos apoyos, empezó, digamos, como a antojar o a cuestionar a las familias aquí que no les habían nunca presentado la oferta o la posibilidad. Sí, sí, Y fue la familia o las familias las que empezaron a buscar el servicio. Y sí. es hoy en día los fonoaudiólogos los que están diciendo, necesitamos formarnos en esto porque las familias ya lo están pidiendo. Hace unos Mm, 2 meses una colega me decía, mira la propuesta de trabajo que me llegó, pues una convocatoria. Primera vez en mi vida, en mi gremio, en mi espacio físico, que me llegaba una oferta de trabajo que decía, fonoaudiólogo con experiencia en no sé qué, conocimientos en comunicación aumentativa alternativa. Yo, ah, muy wow, bien. porque es, pero ¿quién ha logrado eso? Las familias. Entonces sí es Sí, importante que las familias se empapen, lean y demanden y exijan a sus equipos, sí, porque claro. no es ya, creo que si tenemos que hacer algo con la información está ahí, no es porque no la tengamos.
que solo llegar a ella. Y también, bueno, precisamente es porque hago este podcast, ¿no? Para que llegue la información y qué mejor que alguien como tú, que eres un especialista en esto, que nos orientes. Yo no había escuchado de Isaac y de hecho lo voy a incluir en las notas del programa cuando ya lo saque para aquellos que lo escuchen y estén interesados, los papás, las mamás que me escuchan y que tengan chiquitos que no se comuniquen, lo voy a compartir el link. Ahora, que iba a hablar te iba a hacer esta pregunta hacia el final, pero te la voy a hacer ahorita porque creo que es algo muy importante y ya lo mencionabas. ¿Cuáles son como esos, vamos a decir, 3 a 5 mitos que existen sobre la comunicación aumentativa alternativa? Que tú Bueno, dirías, no, esto, mitos y realidades, vaya. hay muchos. Hace poquito tuvimos un espacio de aprendizaje con audiólogas, con audiólogos, sobre el tema de alfabetizar, pues sobre la parte de lectoescritura, acompañada pues o de la mano de la comunicación aumentativa alternativa. Y una de las cosas que preguntaba era como, bueno, ¿para qué sirven los mitos? Y todos respondían cosas muy chéveres porque pues decían como derribarlos, para caminar, para cuestionarlos. Alguien una vez, no recuerdo quién, dijo, precisamente las investigaciones nacen de los mitos, ¿sí? O sea, empezamos a Sí. investigar porque hay algo que nos está resonando, como, bueno, esto es real o es mentira. Pero digamos que ya he mencionado como dos muy puntuales. Uno de ellos está muy pequeño para ponerle comunicación aumentativa alternativa. Tienes que esperar a que esté más grande porque si no se vuelve perezoso para hablar. Yo creo que ser perezoso para hablar, no sé, es una expresión que me parece que reduce la capacidad de la persona, es reduccionista, es capacitista también, Alzucena, porque es que los seres humanos hablantes creemos que en este planeta todo lo que es no hablante es inferior a nosotros, ¿sí? Aplica Sí, para seres humanos y otros animales, sí. como que es menos, si tú no Ujú. hablas, no. Pero resulta que no hablar no significa que yo no tenga nada que decir, ¿sí? Y digamos que hay adultos, jóvenes, que ya han tenido acceso a la comunicación aumentativa alternativa. Yo voy a hablar específicamente de alguien para que ahorita, luego también como que en la descripción quede todo eso que tú quieres también mencionar para que la gente llegue. Pero si vamos a hablar de dos personas parálisis cerebral en Latinoamérica que usan sistemas de comunicación y han alzado la voz diciendo, venga un momentico, como es que entre más rápido nos lo hubieran puesto mejor. Y son Iván Davidovich, ahorita te paso igual Sí, de Argentina, ¿no? él está Sí. en Argentina, y en este caso un amigo mío de acá de Colombia que se llama Pablo Andrés Calderón. Ambos Ujú. son hombres con parálisis cerebral no hablantes que Sí. usan sistemas alternativos de comunicación de alta tecnología, ¿sí? Y todos hablan como de esa llave, esa posibilidad. Entonces, bueno, uno es que si desde pequeño no me ponen sistema de comunicación, entonces me voy a volver perezoso para hablar. Realmente es que si yo tengo parálisis cerebral, no es que yo sea perezoso para hablar. Yo estoy en un mundo de hablantes y aún así yo no logro el habla porque mi cuerpo no, por múltiples razones, porque hablar no es solo mover la boca, es que mover la boca es algo muy complejo. Por Sí. múltiples razones yo no logro producir habla, entonces necesito más entradas que solo el habla, ¿sí? Entonces, Ujú. no es que porque esté muy pequeño, entre más rápido mejor. La otra que decía ahorita como el impedimento. Ay, es que está muy imposibilitado, no, tiene una parálisis cerebral. Pues que aparte yo digo como esos grados de, entre comillas, severidad desde el ojo clínico, cómo se pueden dar cuando hay unas escalas ya estandarizadas, unas formas de evaluar que realmente sí van basadas en la evidencia, ¿sí? ¿Cómo puedo decir yo que esta persona no puede hacerlo solo por verla? Entonces, está muy pequeña para empezar a usar CAA, tiene mucha discapacidad motora para usar CAA. Cuando tengo una noticia, en la tecnología se pueden adaptar los accesos, o sea, obviamente no todas las personas desde parálisis cerebral pueden tocar una pantalla con sus dedos, sí, está claro, pero hay opciones. A ver, otro de los mitos, bueno, si le pones CA no habla, hay muchas personas que logran habla con comunicación aumentativa alternativa. Hay algo dentro de la comunicación aumentativa alternativa que se llama la presunción menos peligrosa. Y Mm. es que
de la que habló la doctora Anne Donnellan, no me acuerdo el año, pero Ujú, ella decía, en ausencia de evidencia, usen la hipótesis menos dañina para mm, la persona, en este caso no hablando. ujú, Entonces, yo creo, presumo, supongo que esa persona no hablante que llega a mi proceso de terapia puede aprender a comunicarse, a usar el lenguaje y tal vez a hablar usando comunicación aumentativa alternativa. Entonces la empiezo a usar. Puede pasar que me equivoque, ujú, pero si me equivoco, no la voy a dejar en el punto que estaba. Le di letras, le di lenguaje, le di formas de comunicarse ujú, distinta y tal vez pueda empezarse a comunicar a través de la digitalización, de escribir, de usar pictogramas, etc. ujú, Pero nunca la voy a dejar donde estaba. Y puede pasar que esa persona desarrolle habla, porque es que yo ah, nunca dejo de hablar en el abordaje. El habla nunca se deja de usar. El habla sigue siendo una entrada, un modelo. ya, Entonces nunca terminas de usar habla con esa persona. Entonces, ese es otro de los mitos. Hay otro mito que tiene que ver más como con el abordaje terapéutico y es que tal vez una persona que usa un sistema de comunicación aumentativa alternativo, en este caso de alta tecnología, solo puede usar el sistema como en ciertos momentos, mm, ok, como así en la terapia y si se porta bien. Primero que todo, eso que llamamos la tablet no es una tablet cualquiera, sino la voz de la persona, ¿sí? Segundo, yo, Ángela, hablante, bueno, aunque tal vez muchos sistemas quisieran eso, pero no tengo solo el derecho a hablar cuando me porto bien. Yo tengo derecho a hablar y a decir lo que pienso, ¿cierto? Digamos que es del derecho humano, porque la persona con discapacidad no, ¿sí? ya, Entonces, es como que no, el sistema de comunicación no es un premio, no es un refuerzo, es la voz de la persona. Bueno, otra es que las personas con parálisis cerebral o con discapacidades múltiples o con severas discapacidades de la comunicación y el lenguaje o necesidades complejas de comunicación, como lo quieran llamar, no sé qué palabras use cada persona, no pueden alfabetizarse, no les pueden enseñar a leer y a escribir. Como no habla, pues yo qué le voy a enseñar a leer y a escribir, pero es que precisamente no habla. Dale acceso a la lectura y la escritura, aprovechando que hoy que estamos grabando es el Día Mundial de la Alfabetización. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, tal vez otras como, no sé, es una persona no hablante, entonces en el sistema de comunicación no puedo incluir múltiples idiomas. oh, Que wow, eso pasa mucho, por ejemplo, con algunos chiquitos que van a colegios que son bilingües ajá, o que de pronto tienen familias que un papá habla un idioma y mamá otra, ya, otro, entonces se siente mucho miedo como no, pero es que tiene discapacidad, ¿cómo le...? No, hay que exponerlo igual que como con un niño neurotípico. Tal vez la comunicación aumentativa alternativa en este caso nos daría otras herramientas ya, para que las entradas sean como más precisas, ujú. ¿cierto? Bueno, otro de los mitos es el tema, pues, como de los costos. Sí, hay unas partes de SA que es muy costoso, pero podemos hablar ahorita si quieres como en los tipos. Pero también hay otras opciones. No sé, se me escapa más. Creo que con eso podríamos hacer un buen resumen. Sí, no, muchas que he escuchado y otras que son, la verdad, nuevas para mí. Te digo, por eso me encanta hacer mi podcast, porque cada episodio aprendo muchísimo. Y ahorita que estás hablando de, y lo decíamos fuera del aire, como yo, por ejemplo, eh, cuando se habla de CA, pues solamente pienso en personas que usan tabletas, por ejemplo, ¿no? Porque es lo que más veo. Pero no, o sea, hay todo tipo de dispositivos, de cosas que se pueden usar, como le dicen en inglés, low tech, high tech, middle tech, ¿no? Que son los pictogramas, libritos que los papás pueden hacer en casa. O sea, no todo es la tableta, vaya. Y precisamente quiero que me hables sobre esto. ¿Cuáles son los diferentes tipos de SEA que existen actualmente? Eh, bueno, tableros de comunicación, obviamente, pictogramas, dispositivos electrónicos, aplicaciones, etcétera. ¿Cuáles son los diferentes tipos que se pueden usar? Empezando de lo más básico allá a lo más
más Bueno, avanzado. vamos a empezar como pensándonos, yo pienso mucho en imágenes, yo soy como muy de diagramas, Sí, gráficas. Entonces me imagino como, alguien decía algo así como que un paraguas grandote, sí. gigante, esos de colores como de playa, que tienen mucho para abarcar. Entonces digamos que ese paraguas es la comunicación aumentativa alternativa. Entonces Ujú. hay que pararnos en que la comunicación aumentativa alternativa es multimodal, es decir, tiene muchos comos, no es solo el señalamiento de un pictograma. Parados en esa consigna, vamos a pensarnos que los recursos de comunicación aumentativa alternativa pueden ser asistidos o no asistidos. Entonces, desde ahí voy a empezar a decirte como de ese nivel, digamos, de menos costo, hablamos de costos, al de mayor. Ya, Entonces, el no asistido es todo recurso de comunicación aumentativa alternativa que yo uso con mi cuerpo. Es decir, que no necesito algo extra a mi cuerpo. Entonces, cuando no es asistido, un gesto, una mirada, ya. una seña, ¿sí? Una seña también es un recurso de comunicación aumentativa alternativa. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de la diferencia del uso de las señas en el abordaje de CAA. Una cosa es cuando tú aprendes la lengua de señas, pues en Ujú, el caso tuyo, lengua de señas mexicana, o bueno, o en el caso donde vives, lengua de señas americana, ujú. o en mi caso, lengua de señas colombiana, porque la lengua es de país por país. Ya. Una cosa es que yo aprenda la lengua de señas y eso es muy propio de las personas sordas, como su lengua, como su forma de comunicarse y que también les da una autonomía lingüística y una identidad, ¿sí? Pero en muchas de las personas que usan CA, sobre todo, por ejemplo, las personas parálisis cerebral, no es que se enseñe lengua de señas, es que se usa una metodología que se llama señado de palabras clave. Es Mm, decir, se toman algunas señas, en este caso de la lengua de señas colombiana, y se modelan o se usan en las sesiones o en las interacciones. Por ejemplo, ¿quieres más? Yo puedo decir más y señalarlo en el sistema, o más y decirlo, o más y escribirlo. Yo ahí mm, no estoy usando la lengua de señas porque no estoy llevando su gramática, su forma, porque la lengua de señas, como cualquier idioma, tiene unas reglas gramaticales, claro. sintácticas, de todo, ¿sí? Entonces, en el abordaje se da puntualmente con personas parálisis cerebral, puedo tomar algunas señas y usarlas dentro del abordaje para enseñarle a la persona, puede que las logre o no, pero las estoy enseñando, porque algunas personas tienen restricciones para el uso de las señas precisamente por su movimiento. Ahí cierro Mm, el paréntesis. Una cosa es lengua de señas y otra cosa es usar las señas para palabras claves del abordaje, ¿sí? Eso ya, es ya. diferente. Sí. Entonces, no asistidos, volviéndome hacia atrás, señas, gestos, miradas, expresiones faciales, movimientos. Y en las señas pueden usarse tanto las que son propias de la lengua de señas como las que son creadas por el grupo familiar, Ujú, ¿sí? Pues yo he ya. tenido chiquitos que usan, por ejemplo, esto y yo, una vuelta en bicicleta. Hay un chico, parálisis cerebral, que yo acompaño adolescente, que para él esto es no. Poner su brazo alrededor de su cuello es no. Y ya está instaurada, es idiosincrásica, se enseñó y a Ángela le tocó aprenderla, porque no se la podía quitar, a él ya le había servido, ¿cierto? Solo que, ¿qué hago yo? Le uso esa misma en su sistema de comunicación y la palabra no escrita, porque obviamente si él toca esa palabra, va a ser más sencillo para una persona que no está familiarizado con la seña Ya. llegar a entender que lo que le está diciendo es no. Mm, Entonces, todos esos son recursos no asistidos, pues ujú, no generarían un costo adicional, ¿cierto? ya. Pero vamos ahora a los recursos asistidos, que Ujú, empezarían de acuerdo al nivel de tecnología, como lo que mencionabas ahorita desde inglés, pero pues en español como baja, media y alta tecnología, ¿sí? ujú, Entonces, digamos que en baja podríamos hablar de, no sé, tableros impresos, pictogramas, los ya. cuadernitos que arma la familia, Ujú, los cuadernos con las fotos, bueno, carpetas, ujú, llaveros, dependiendo como de lo que yo quiera trabajar, ¿sí? Muchos de ellos se trabajan con pictogramas, otros con fotografías, otros con logos, otros con palabras escritas, aunque las palabras escritas, lo ideal es que siempre estén, ya. porque la idea es que siempre haya acceso a la parte, al código lectoescrito. Ujú, Eso es baja.
Media sería algo así como unos comunicadores que tienen salida de voz que no son tan costosos, que también se pueden como regrabar. O los switches, yo he visto por ahí en algunas plataformas que a veces la gente compra como paquetes de 6 7 switch que son como para tocar y se puede grabar unas vocecitas. Eso puede ser una media tecnología porque no, Ujú. pues no es tan Ok. costoso y implica porque tú con USB lo pongas a tus dispositivos o simplemente Ujú. por fuera y cuando acciones se escuche necesito decir algo, no quiero, escúchame por favor, bueno, etcétera, las expresiones que quieran grabar. Ya. Y ya en alta, digamos que estaríamos hablando más como de lo que son los dispositivos, en su mayoría táctiles, Ujú. con salida de voz, o en baja tecnología, en media tecnología también podríamos tener los teclados, Ujú. ¿sí? Porque obviamente el teclado es algo que también me permite a mí tener acceso ahí para estar escribiendo. Pero Ujú. bueno, en alta estarían como los dispositivos, en su gran mayoría táctiles, muchos de ellos con salida de voz, la mayoría de ellos son pagos. Ahora pues podemos hablar un poquito de un recurso que es gratuito que si bien en la parte dinámica y robusta de lo que exige un sistema a veces podría quedarse corto, pero va Ujú. mucho también como en en la experticia de la persona que acompaña la personalización del sistema. También poderlo llevar a otro nivel, porque por en Ya. países como el mío, por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso a un dispositivo de comunicación y pagar encima un software. ¿Sí? Sí. Y porque, bueno, si bien acá el sistema de salud, hay algunas personas que han accedido a sus sistemas por sistema de salud, esto todavía es muy nuevo en términos legales aquí. Mm. Entonces, bueno, también todavía estamos muy cruditos, como caminando, no como en otros países que ya sí o sí, pues el niño entra al colegio, tiene una necesidad en la comunicación y su tableta o su dispositivo está. Ya dentro de esos sistemas de comunicación de alta, digamos que está lo que es el dispositivo, que es el que tú compras, que es el que tiene la pantalla y todo, Ujú. y ya el software, que es el que eliges para poner los Ah, ok. símbolos, los idiomas, que tenga acceso al teclado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, ya que entramos a la alta, no todas las personas logran acceder como lo hago yo a través de mis manos, mis dedos, cuando lo puedo hacer con touch o con teclado. Entonces ahí necesito que hayan adaptaciones al acceso. Sí. Para eso es necesario hacer un proceso de evaluación con médico fisiatra, con terapia ocupacional, con Mm. fisioterapia para el tema del posicionamiento, para revisar cuáles son los puntos de acceso, es decir, con qué partes de su cuerpo es menos desgastante y más eficiente que la persona pueda acceder al dispositivo. Entonces, Claro. bueno, puede que lo hagan a través de puede que lo hagan Sí. y puede que no sea solo con su mano, con la rodilla, el mentón, la barbilla, bueno, que también hay por ahí otros, con joystick. Y ya, pues el otro que ese sí es, digamos, como el más alta tecnología, es el del acceso de mirada, que es un dispositivo llamado eye tracking, que se pone pues como en los dispositivos, algunos ya vienen dependiendo de las marcas de los dispositivos, ya con ellos incluidos. U otra es que digamos que del año pasado para acá, las tabletas de iPad pues vienen directamente ya como con esa función en accesibilidad. Mm. Todavía no es tan chévere porque no es tan preciso, pero digamos que ya empieza a trabajarse con diseño universal el tema. Ujú. Entonces ya viene como que si yo me compro mi celular, pues tiene para yo trabajar acceso ocular y ya sirve para todas las personas. Ya. Eso es como, a grosso modo, el tema de los recursos. Y Y qué así. interesante porque yo creo que más allá y esto ya es un comentario mío, siendo una persona que habla, pero yo pensaría, o por ahí pienso, que más importante que el sistema que se llegue a usar, ya sea tableta o pictograma o lo que sea, es la forma de acceder a ese sistema lo que realmente importa, porque como tú dices, o sea, por ejemplo, el que se guía por la mirada, ¿no? Vamos a decir el eye tracking, pues tienes que tener la fuerza para mantener la cabeza de alguna manera en un cierto ángulo y no cansarte. Tienes que mantener la mirada. Y hay niños y personas adultos que a lo mejor no pueden controlar los ojos, no pueden controlar la mirada. Entonces, ahí entraría otro sistema, tendrían que usar otra cosa, ¿no? Y por ahí va mi próxima pregunta.
¿cómo saber cuál es el mejor sistema para quién? ¿No? Obviamente tiene que haber una evaluación y saber cuáles son las habilidades de los niños, de los adolescentes o también de los adultos. eh, pero ¿cómo se hace esa evaluación para decir, ok, este sistema es mejor para este niño, este bebé, o sea, adolescente, este adulto? O sea, ¿cómo se determina? Pausa. Sí, ¿pasa nada? De alguien por hacerse al lado, hacer bulla así. Y yo, bueno, listo, me dices si arranco ahí, tú simplemente Sí, cortas. adelante. Listo. Bueno, no. Realmente no hay un sistema que sea como, este es el sistema para autistas, este es el Ujú, sistema para síndrome de Down, este es el sistema para personas síndrome de Angelman, este es el sistema para personas con parálisis cerebral. No. Hay que hacer un proceso de evaluación donde el proceso ujú. de evaluación implica muchas cosas y una de ellas es el contexto, porque no solo es la persona. Ok. Y cuando yo evalúo el contexto, pues también tengo que pensarme en, si bien no debería ser el factor para elegir el sistema de comunicación por el hecho de ser un derecho, voy a hablarte puntualmente de un país como Colombia. Ujú, O sea, yo tengo muchos pacientes que quisiera que tuvieran el eye tracking, porque ya hemos intentado de todo y no ha sido posible. Para acceder a un ujú, sistema con acceso de miradas muy costoso. Entonces, ujú, si bien hay algunos que lo logran por su sistema de salud, otros por temas de padrinos, algunos por donaciones, no todos lo logran. Entonces, es muy importante, Azucena, que sí se haga una evaluación individualizada, ujú, donde se tenga en cuenta el contexto, donde si realmente mi personita no logra acceder a ese dispositivo de comunicación, por ejemplo, modificado el acceso a través de la mirada, yo pueda buscar la forma de que en el software que tenemos de uso libre, poner los símbolos más grandes, con un color más llamativo, ujú, poner un switch que sea más económico, que tenga acceso con USB para poder jugar con algo que ujú. se llama el barrido, es decir, como que va, para hablar como en términos muy sencillos, va Sí. como eliminándose o presentándose, por decir algo, cada una de las filas de las líneas del sistema y cuando llegas a la palabra, la persona acciona, entonces Ujú, en esa que ella accionó, ya luego uno empieza ítem por ítem. Es un poco más facilitado, pero digamos que es una de las opciones, tal vez en una tecnología un poco menos costosa. ok. Es importante tener claridad de que el tipo, el número de símbolos en un sistema no se elige pues en poquitos símbolos porque es que está empezando. Voy a darte como la explicación. A veces tiende a pasar mucho que cuando las personas les ponen un sistema de comunicación de primerazo a un niño, Ujú, pongámosle los símbolos porque es que todavía no comprende. Entonces, si tú me vas, y tú como sabes que no comprende, ya le ujú, evaluaste con con el nivel de símbolos de esa personita, qué símbolos puede usar? ujú, Entonces, siempre hay como una balanza entre lo que es el lenguaje natural desde la parte hablada ujú, al lenguaje natural desde la parte alternativa, por así decirlo, y es como que tú a un bebé no le dejas de hablar nunca por el hecho de que él no hable. Tú te das cuenta que estás embarazada y hablas a tu bebé desde que estás embarazada, él nace, digamos, son 9 meses, vamos a hablar como en un tiempo típico. 9 meses más un año, hablándole para, bueno, un poquito menos del año, para que la personita empiece a producir palabras, pero nunca ujú, dejaste de hablarle. No le hablaste con una palabra porque no decía. Y estamos hablando de un desarrollo típico. En una persona usuaria de sistemas, entre más símbolos, más vocabulario, más posibilidades, más dinámico, más robusto sea el sistema, más posibilidades de decir va a tener la persona. ujú, Entonces, cuando yo hablo ahorita del número de símbolos y el tamaño, en el caso de las personas que no tengan la posibilidad, por ejemplo, de acceder a un dispositivo de acceso de mirada,
Es importante tener claridad con el tema de los símbolos en tamaño por el acceso, no por la base del lenguaje. O sea, la decisión ahí no se toma por base del lenguaje, Ok. porque ese es otro mito, que creen que hay que empezar con poquitos símbolos y luego Ah, ir aumentando. sí. La mayoría de los software que son de comunicación, de sistemas de comunicación aumentativos alternativos, son robustos. Ya. Ellas le dan a uno más fácil la posibilidad de trabajar las cuadrículas con símbolos más grandes, con Ujú, mayor contraste, con espaciado más grande entre símbolo y símbolo, en caso de que, ujú, por ejemplo, el acceso sea más complejo, o ujú, que de pronto haya los accesos que son con un poco más de no recuerdo el nombre técnico, pero cuando hay un poco más de temblor y no logro llegar con precisión al símbolo, entonces que haya, por ejemplo, espaciado entre los símbolos, ya, eso sí se puede hacer, ya, pero no porque yo le vaya a poner menos vocabulario por decisión desde el lenguaje, sino por lo motor. Entonces, yo sé que estoy diciendo muchas cosas, yo me empiezo a ir por las ramas, pero es que es muy complejo decir cuál es el sistema para cada persona. ya, Para eso es importante evaluar. ya, Y si bien hay, por ejemplo, un software en el mercado que es de uso libre y que ha facilitado un montón porque da para un montón de dispositivos de muchas marcas, es muy importante la personalización. Después ya, de la evaluación, la personalización. Porque tú y yo, así tengamos el mismo celular en términos técnicos, el celular de Azucena tiene una personalización y el de Ángela otra personalización, claro, porque sí, Ángela y Azucena son dos mujeres sí, distintas. claro, Entonces yo creo que ahí es como el acompañamiento para la decisión. Es muy importante si algunos profesionales están escuchando esto, que les den a las familias varias opciones ya, basados en términos económicos, por ejemplo, para que ellos también sean quienes pues revisen también como que se ajusta mejor y ya ustedes puedan acompañar con la decisión de la familia, porque ya, es la familia y la persona los que toman esa decisión. ya. ¿Y qué pasa, Ángela, cuando, digo, creo que muchos de estos sistemas y más los de alta tecnología son mucho más recientes, pero también he conocido a adultos, por ejemplo, que no han tenido acceso a tabletas o a cosas mucho más avanzadas. En algún momento, digo, yo sé que tú te especializas en más en niños, ¿no? En infantil, pero en algún momento te ha llegado como un adulto ya grande, no sé, de 25, 30, lo que sea, adulto ya, para pedir de tu ayuda o de tus servicios. ¿Y cómo es eso diferente a trabajar con un niño, por ejemplo? Bueno, sí he acompañado a adultos, claro que sí. En este momento no acompaño para adultos con diagnóstico de parálisis cerebral, pero sí acompaño a adultos con diagnósticos de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, acompaño adultos con diagnósticos de afasias, que son pues como los diagnósticos de comunicación y lenguaje posteriores a algún episodio neurológico que implique que tus habilidades de comunicación y lenguaje pierdan ciertas características. Azucena, a ver, ¿yo qué te puedo decir desde mi apreciación? Pues lo primero, vuelvo y te digo, es muy importante conocer la persona, Ujú, tener la claridad de que frente a mí hay una persona no hablante, pero o hay un niño, un adulto, un adolescente o un joven, y eso hay que tenerlo muy claro y preguntar mucho con la familia qué era importante para esa persona, a qué se dedicaba, qué le gustaba, qué le mueve el alma, qué música le gusta, ujú, eh, qué le molesta, ya, cómo le gusta que se refieran a ella o a él, porque, no sé, infantilizamos mucho el tema del no hablante o la no hablante. Y si frente a mí hace unos meses estuve acompañando a alguien, una mujer que fue compañera mía de trabajo, en un trabajo en clínica hace unos años, y fue un poco desafiante, fue retador, pero también fue como muy bonito, primero, acompañar a otra mujer, porque las mujeres indiscutiblemente vivimos cosas distintas, ¿sí? O sea, habitamos un cuerpo de mujeres, es otro cuento. sí, No estoy diciendo que sea mejor o peor, no, a mí me encanta. Por eso siempre, por más que parezca obvio, me identifico como mujer porque habito un cuerpo de mujer y me siento mujer.
Pero acompañar a una mujer que es del gremio de la salud, Yeah. profesional de la salud, mamá cíclica, es decir, menstruante, y de un momento a otro, no hablante. Mm. No nací así, me pasó y ahora soy no hablante. Wow. Entonces es un desafío, eso es un reto tremendo en términos de acompañamiento emocional, primero porque yo no soy psicóloga, y entonces toca acompañarse al gremio de psicología, mm, de la familia, hay que acompañarse mucho de la familia. Yo creo que los intereses, los gustos, lo que le mueve el alma a la persona es la base, por lo menos para empezar con una personalización de un sistema que permita que esa persona se conecte. Porque no Mm. va a ser lo mismo que yo le vaya y le presente un montón de pictogramas si esa persona lee y escribe, Yeah. ¿cierto? Entonces, sí, como te digo, en parálisis cerebral estoy viendo crecer algunos compañeros. Entonces ahora, pues yo de hecho de unos meses para acá ya no me digo como tanto fonoaudióloga infantil porque pues sigo acompañando a esos que eran niños y ahora ya están Mm. adolescentes. Y de pronto como el adulto, el más cercano a la adultez que acompaño, y eso que no lo acompaño directamente porque él tiene otro equipo de trabajo, yo lo conocí a él ya como amigo, Ajá. que es Pablo, que ahorita les paso pues como el contacto de sus redes. Con él fue muy interesante porque él nos permitió abrir puertas de uso de sistemas para otros chicos de Colombia. Y el enganche en las conversaciones fue la música, ¿sí? Y yo sé que la música no va a ser la misma para un niño de 3 años, para un adolescente de 13 o para un adulto de 20. Entonces yo creo que hay que respetar los ciclos vitales, los gustos, los intereses y conocer la persona y de ahí ya, dependiendo de lo que se elija como recurso, mm, pues jugar con lo que hay, ¿cierto? Ya. Y en tu caso, bueno, tienes muchos años de experiencia y has visto todo tipo de niños, adolescentes y hasta adultos, pero si podrías darme como por ejemplos, ¿no? Para los papás que escuchan y que tienen diferentes niveles de niños con diferentes niveles de comunicación. Em, ¿Cómo cambia la elección del sistema dependiendo de la movilidad del niño? O sea, tienes, por ejemplo, sí, o sea, ¿me podrías dar ejemplos concretos de diferentes sistemas que has recomendado o que usan los niños o los pacientes que tú, bueno, no pacientes, o adultos o adolescentes que tú ves, dependiendo de los diferentes tipos de limitaciones o movilidades, lo que sea, cómo va cambiando dependiendo de la movilidad? Bueno, yo creo que ahí como que específicamente, ¿qué te puedo decir diferente a lo que ya he dicho? No, yo creo que, por ejemplo, sé que ir muy de la mano con fisioterapia y con medicina física, Ujú, es muy importante revisar primero los puntos de acceso del cuerpo. ujú, Entonces, si es una persona que logra, por ejemplo, acceder a través de su rodilla derecha, porque ahí hay una movilidad que ujú, puede ser un poco repetitiva, no tan desgastante, no con tantos efectos a largo plazo, porque es que esa es ujú, otra. Obviamente, yo puedo hacer esto con mi cabeza para acceder a un switch, pero no sé en términos de movimiento repetitivo eso más adelante que me genere. Y de ahí es la importancia de acompañarse de un equipo de profesionales. Entonces, ya, ¿qué pasaría con un paciente como, o con una persona como él o ella en su silla de ruedas, en su silla de desplazamiento, en esa parte derecha, iría a la altura de su rodilla el switch para que la persona pueda hacer la acción? Eso a su vez iría conectado al dispositivo de comunicación con salida de voz, indiscutiblemente tiene que tener una voz que salga para los diferentes mensajes, ¿sí? ya. Lo otro es como, bueno, los pacientes que igual usan la computadora, porque hay muchas personas que Mm, la usan, entonces desde el texto, desde el deletreo, mm, algunos que escriben a mano, porque también lo hacen. A ver, ¿en qué más pienso yo en este momento de estos chiquitos? Algunos desarrollan la posibilidad de señalar con su dedo o con la mano completa también. ya. No tengo en este momento alguno que lo haga a través de su cabeza, como el ejemplo que daba ahorita, pero sí tengo
los acompañamientos los que lo hacen a través de su mirada. Tú Mm, decías algo ahorita y era que, por ejemplo, no, es que no todos logran tener control cefálico, no sé qué. Digamos que eso tampoco es un prerequisito para decidir ponerle un eye tracking. Dentro de las premisas que se llevan en el uso del eye tracking, pues ujú. la idea es que sea el dispositivo el que se adapte a la persona y no la Ah, persona al dispositivo. Entonces ah, puede perfecto. pasar que yo tenga mi cuerpo posicionado, no sé, de una manera como más lateralizada, mi Ujú, cabeza sea un poco más hacia abajo, ujú. entonces mi mirada por ende sea un poco más como hacia abajito, ¿sí? Ahí tenemos que pensarnos muy bien en qué parte de su silla se pone el dispositivo y a qué altura se pone el eye tracking Sí, para que siempre esté a en nivel. diagonal a los ojos, ¿sí? Ah, perfecto. Que sea ese dispositivo el que se adapte a la postura de la persona. Y Perfecto. ahí es muy importante también decir que no es que yo le pongo de una un tablero de comunicación, hay Mm, una curva de aprendizaje de acceso ocular. mm, Esa curva comienza con causa-efecto, luego pasa a elecciones, ya. luego pasa a ya preguntas si no, luego pasa al tema de ya como un sistema de comunicación, luego manejo del computador, luego autonomía, etcétera. Entonces no es como que yo te lo pongo y ya, porque como tú dijiste ahorita, pues son unos músculos que hay que ejercitar Sí, claro. y es muy tedioso, sea, es muy demandante. Entonces, también dependiendo de eso. Entonces, para eso hay unos brazos, no sé el nombre técnico, pero como que se adaptan a las sillas para que pueda ir Mm, el dispositivo. De ahí la importancia de pensarse que la silla tenga el material fuerte para poder sostener un dispositivo, aunque muchos de ellos ya vienen muy livianos también precisamente por eso, pero de todas maneras es mejor algo que lo sostenga porque pues igual la caída de un dispositivo de esos debe doler un montón. claro. Es, es Y como eso, básicamente es como adaptarlo a ellos, porque también pues están los pacientes que caminan, pues que usan ya, la marcha para desplazarse. Entonces, dependiendo de eso también yo puedo elegir un sistema que sea portable. ya. Bueno, de hecho los otros también son portables, sino que digamos que cuando estoy en silla la idea es que se mantenga todo el tiempo en el sofort. Pero si yo soy una persona que uso la marcha para desplazarme, pues un sistema que yo pueda llevar y sea más, es mucho más recomendable. Las marcas ya piensan en todo eso, crean los dispositivos pensando en eso. Sí. ¿Sí? Entonces no sé si responde a tu pregunta, pero Claro, no, 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 sí. Y bueno, desafortunadamente ya estamos llegando hacia el final del episodio, mi querida Ángela. Muchísima información, muchas gracias. Y sí, te voy a pedir todos los links de todo lo que mencionas. Pero em, te quería hacer una última pregunta. Bueno, dos últimas preguntas. Em, una, muchos papás, ¿me escuchas? ay, que me fui. ¿Me escuchas? ¿Aló, aló? ¿Ángela? ¿Me escuchas? Ángela, Ángela, ¿me escuchas? Ángela. Bueno, ya hacia el final de la entrevista, como me había comentado, ¿qué pasa, Ángela? ¿Y qué le recomiendas a los papás que ya tienen chiquitos que usan dispositivos, ¿no? De cualquier tipo, pero que los niños sienten frustración porque no se pueden lograr comunicar como ellos quieren? Porque me imagino que al margen de cuál sea el sistema que usen o lo que usen para comunicarse, pues todo tiene un grado de adaptación, ¿no? Un tiempo de que, o sea, se tienen que acostumbrar, vaya. Y muchos niños, me han comentado papás, que se sienten muy frustrados. ¿Qué recomiendas que hagan los padres para lidiar con esa frustración? Bueno, yo creo que muchos de ellos sienten la frustración que tal vez sus socios de comunicación adultos sienten. O sea, me explico. Bueno, yo sé que yo como hablante no pretendo ponerme en los zapatos de una persona no hablante porque sería muy atrevido de mi parte.
pero sé que las personas que acompañamos estos procesos nos sentimos a veces también muy frustradas, probablemente por no ver los resultados que esperamos, Ujú, ¿sí? Pero este es un proceso de mucha paciencia, ujú, de estrategias que realmente tengan evidencia. Entonces, un sistema de comunicación no es solo para la terapia del lenguaje, porque la comunicación no es una actividad, es una conexión constante, es una cotidianidad. Sí, entonces es importante usar el sistema en las actividades cotidianas, usarlo en casa, usarlo en el colegio. Yo sé que a veces el tema de la portabilidad, la seguridad, pues yo vivo en Colombia y yo sé que una persona no se va a ir con una tableta en un bus de transporte público en una de las ciudades de acá porque sé que es mucha inseguridad. Pero bueno, buscar, por ejemplo, imprimir los tableros de los software y llevarse los tableros impresos en una carpeta, ujú, pero tener los mismos, o sea, los mismos que están ujú, en el software, usarlos impresos. Incrementar las oportunidades en actividades interesantes, porque muchas veces los adultos pretendemos que los niños, hablando puntualmente de los niños, solamente se comuniquen para respondernos preguntas, y que todo el tiempo nos estén mostrando lo que saben. Pero ujú, si ustedes se ponen a observar una ujú, interacción de comunicación entre un ujú, adulto hablante y un niño hablante, el adulto no todo el tiempo le habla al niño hablante para que el niño hablante le enseñe cómo hace la vaca, qué color es este y cuál es el número tal. Y otra de las cosas que yo digo es, observen cómo juegan los niños. Si ustedes ven a dos niños jugando carritos, autitos, como le digan en cada país, ustedes no ven que los niños dicen, mira, ¿y qué color es ese carrito? Nunca. ¡Oh, qué rápido! ¡Pum! ¡Se chocó! ¡Qué mal! Otra vez. Ese tipo de comentarios es muy importante incluirlos en los sistemas de comunicación. Los comentarios son unas banderitas maravillosas para trabajar en la comunicación que realmente sea motivadora y de conexión. ujú, Claro que hay que hacer preguntas, claro que estamos en un sistema donde si yo voy a la parte educativa me van a evaluar, pero ojo, una persona con discapacidad todo el tiempo está siendo evaluada todo el tiempo, como si necesitaran estarle mostrando al mundo que realmente en ese cerebro hay algo. Entonces, no estoy diciendo que eso sea mal, pero es que no es la única forma. Conectarle, pues si yo estuviera por el mundo y todo el mundo me estuviera evaluando todo el tiempo, yo no sé qué ansiedad tendría yo, ¿sí? Si este tipo de espacios y conversaciones generan ansiedad, porque uno sabe que va a ser escuchada, aunque ser escuchada es muy, muy rico, muy importante, ojalá todos fuéramos escuchados, genera ansiedad. ujú, Ahora te imaginas uno que todo el tiempo esté sintiendo que lo están evaluando. ujú, Entonces, llevar el sistema a algo más que hacer preguntas, generar ujú, realmente conexión, ujú, incluir en el vocabulario cosas interesantes para la persona, usar el sistema cuando la persona se esté comunicando con ustedes. Me explico. sí, Yo no puedo, a ver, yo no puedo enseñar un idioma si yo no hablo el idioma. Entonces yo no puedo enseñarle a un aprendiz de CA a usar un software de comunicación si cuando yo hablo con esa persona no uso el software, ujú, porque entonces no va a tener modelos de uso. ya, Entonces es importante que los adultos y las adultas se entrenen en el tema, se sientan confiados, tomen la tableta, bueno, en el caso de las tabletas que es como lo más común, la usen, reconozcan dónde están los símbolos de mayor uso porque así van a tener más modelos, ¿cierto? No guarden el dispositivo solo para la clase o para la terapia de lenguaje. La comunicación no se da solo ahí. De hecho, ahí es a veces donde menos se da. Y lo digo con conocimiento de causa, porque muchas veces me ha pasado que, ah, te lo juro, en la casa lo está haciendo. No, yo te creo. sí, Yo no necesito que me lo hagan en terapia si lo está haciendo en la vida, ¿cierto? Entonces creo que eso podría ser como una forma de acompañar la frustración, porque es inevitable sentirse frustrado ante los no resultados, pero este proceso tiene que ser más un camino que solamente un resultado a chequear y estadísticas y cosas de esas, porque pues esto, el lenguaje nos humaniza y nos diferencia de las demás especies animales, entonces también el hecho de que sea humano implica que tenga esa conexión y no puede ser solo bajo un régimen pregunta, respuesta y evaluación. Eso sí, antes genera más frustración. claro. Em, y bueno, por último, Ángela,
¿Hay alguna pregunta, algo que quisieras terminar este episodio que por ahí se me escapa, algo que quisieras decirles a los profesionales que escuchan, pero también a los papás, a las personas con PC que por ahí no se comunican? No sé, algún mensaje final para terminar el episodio. Pues una de las cosas como que me resuenan aquí es como que a los profesionales, colegas, que escuchen más a las familias, que les crean, que les copien, que las guíen, pero que no les, como que no limiten esas posibilidades cuando ellos realmente sienten que es posible hacer algo más. Estamos aquí para aterrizarnos, pero también para volar, ¿cierto? Es como que un juego ahí entre lo que son las relaciones sociales. A las familias que indaguen, investiguen, observen a sus personitas no hablantes, qué es lo que realmente les está queriendo decir, de qué les gusta conversar. Sí, hay una cosa muy linda en algo de los sistemas que se llama la estrategia de presentación personal, y es que es como que tú grabas unos mensajes para presentarte al mundo. Mm. Y hay uno súper lindo, recuerdo mucho la primera vez que hice uno que decía, aquí en Colombia decimos mucho como, es muy metido, para decir como es muy, como muy curioso, muy chismoso, muy de quererse saber Mm. todo. Pero me acuerdo que diga que es muy metido. Y así tal que lo primero. Soy muy metido, pero porque me gusta tener amigos. Entonces me gusta tener cerquita a la gente que habla, no sé, de fútbol. Sí. Entonces es como que quise hacer ese paréntesis para que escuchen a esas personas, sueñense un sistema de comunicación realmente con la voz de la persona. Mm. Digamos que hay una película que es muy, pues que creo que puede darnos un poquito como de ilustración, que es Fuera de mí, que Mm. está en la plataforma de Disney. Creo que hay, que también me parece importante que tengan en cuenta que es un personaje, no representa a todas las personas con parálisis cerebral, pero es un personaje que puede darnos como indicios de lo que es la CA en parálisis cerebral. Y bueno, tercero, a las personas con parálisis cerebral que me escuchan, que exijan que si ustedes ya tienen acceso a esto, hablen por los que todavía no lo tienen y exijan que esas personas también lo tengan. Porque pues no hay mejor forma de hacer activismo que cuando uno tiene la piel del que vive esto, ¿cierto? Yo hablo desde la espectadora, yo no soy una persona no hablante. Sin embargo, creo que pues algo puedo hacer desde esa posibilidad. Entonces, nada, y yo creo que ese mensaje para cada grupo. Pues muchísimas gracias, qué bonita manera de terminar este episodio. Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento, Ángela. Ha sido un placer, seguramente nos volveremos a encontrar en el camino, así será, ya sea que yo vaya a Colombia o tú vengas para acá, como sea, pero Vamos. gracias, muchísimas gracias por darme un pedacito de tu tiempo. Ha sido una charla muy a gusto, ¿no? Como decimos nosotros, muy enriquecedora, con mucha información y espero que lo hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Te mando un abrazo enorme hasta Colombia y te agradezco profundamente todo el trabajo que haces. Muchas gracias a ti y a las personas por escuchar. Gracias, gracias. Yo también me lo disfruto mucho. Un Ay. abrazo fuerte de Ah, regreso. claro que sí, es un placer. Yo te mando un abrazo amarillo, como digo yo. Bueno, ya llegamos hacia el final del episodio, así que gracias por habernos acompañado. No se pierdan la próxima semana otro episodio más, pero gracias de nuevo. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Parálisis Cerebral Respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre la parálisis cerebral en español o inglés, por favor envíala a mi sitio web www.azucenagarcia.com. Gracias.